Estamos en condiciones de hablar ahora mismo con Elena García. Elena, muy buenos días y gracias por estar aquí con nosotros. Hola, muy buenos días. Convocatoria de huelga hoy, representante del CSIC, efectivamente, convocatoria de huelga hoy en todas las, tanto desde primaria hasta bachillerato, en la educación pública en Andalucía. ¿Por qué? El motivo de esta huelga es como consecuencia de que ha salido a la luz un decreto de escolarización que CSIC, como primera fuerza sindical de la enseñanza pública, pues consideramos lesivo para la enseñanza pública, en tanto en cuanto no potencia a la enseñanza pública y sí que impulsa y da presencia a la enseñanza concertada. Además, este decreto de escolarización no ha existido consenso, tiene una contestación importante por parte de la comunidad educativa, produce además segregación del alumnado que tiene necesidades específicas de apoyo educativo, y estos han sido los motivos fundamentales por los que CSIC ha promovido la unidad sindical y ha convocado huelga a la enseñanza pública. Se nos dijo desde un principio por parte de la Consejería de Educación que había consenso y que era una iniciativa, una reforma de la escolarización, una reforma que había sido consensuada. Eso es totalmente falso. El hecho de que haya pasado por los órganos por los que se tiene que debatir y que se tiene teóricamente que negociar no le da la categoría de que esté consensuado. Efectivamente ha pasado en el pasado mes de octubre por mesa sectorial, y en mesa sectorial se expresaron las discrepancias con algunos aspectos controvertidos, como el artículo 9.4 y lo que he mencionado de la segregación de alumnado que tiene necesidades específicas de apoyo, en que se dotan fundamentalmente una serie de centros y la libre elección del alumnado preconizada de este tipo de alumnado pues no es tal. Y también ha pasado por Consejo Escolar de Andalucía, que es el máximo órgano de representación de toda la comunidad educativa. Y en el Consejo Escolar de Andalucía han sido muchas las enmiendas que se han presentado y las de calado, las importantes. Aquí hay que ver aspectos cualitativos, no nos vale afirmaciones tales como se han tenido en consideración más del 50% de las aportaciones hechas. No. ¿Qué es lo que, supongo que será un discurso más amplio, pero básicamente qué es lo que no les gusta de este decreto? Porque se nos dice que facilita la libre elección por parte de los padres del centro donde deben estudiar sus hijos. De este decreto no nos gusta el hecho de que da una mayor presencia y se potencia a una enseñanza que precisamente no es la enseñanza pública. Y esto ocurre porque garantiza que exista una oferta mínima, y cuando hablo mínima, pues claro, lo mínimo es un centro privado y un privado concertado y un centro público en cada zona o área de influencia de escolarización. Esto es lo que no nos gusta, esta oferta y esta garantía absoluta. Ese es el elemento, digamos, gordo. ¿Por qué? Porque esto va a suponer y puede suponer pérdida de unidades en la enseñanza pública y, en consecuencia, supresiones del profesorado. Y esto, además, en el escenario en el que nos encontramos de bajada de natalidad, donde en el último lustro hemos perdido más de 1.500 unidades en la enseñanza pública, pues esto puede, a la postre, dar lugar a mayores supresiones en la enseñanza pública. Se nos dice por parte de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Educación, que es una huelga política. CSIC es una organización profesional y es una organización independiente. Nosotros no entramos en juegos políticos. Si la política está en la defensa de la enseñanza pública
y cuando se recibe un ataque en la defensa de la educación pública y de sus profesionales, entonces sí lo podemos entender como política. Pero CESIF, con independencia del signo político del gobierno de turno, cuando hay unas actuaciones que no nos gustan, que consideramos lesivas, que consideramos que atentan hacia las condiciones del profesorado, de las condiciones laborales del profesorado, pues ahí estamos. En nuestro ADN está la defensa de lo público. Bueno, me acompañan en esta mesa Paco Reyero, Lola Tortosa y Estela Benot, que también tienen preguntas para usted. Vale. Sí. Paco, No sé. Sí, a mí si me permiten, buenos días. A mí me gustaría preguntarle, yo entiendo sus reflexiones, las que hacen ustedes los profesionales, que son al final los que evidentemente saben de estos asuntos, pero a mí me llama la atención que una de las principales reivindicaciones que hacen es que el decreto de escolarización, según su criterio, pues digamos, fomenta la enseñanza concertada. Sin embargo, esto no es la primera vez que pasa en Andalucía. En el año 2007, entre 2007 y 2011, hubo un decreto de escolarización que aprobó el entonces gobierno en aquellos momentos del PSOE, que precisamente establecía lo mismo que este. Quiero decir, que las familias podrán elegir entre un centro público y un centro concertado con la misma puntuación siempre que sea posible, es decir, si lo hay en el municipio o en la zona. Yo no entiendo muy bien la diferencia que hay entre esa normativa que estuvo vigente 4 años y esta normativa de ahora. Por eso es exactamente el mismo punto. Lo he estado cotejando un decreto con el otro y está prácticamente calcado. Entonces, en aquel momento no se consideró que fuera un ataque a la enseñanza pública, simplemente era una opción, igual que pasa ahora, y además el gobierno andaluz actual ha dicho que no va a aumentar los conciertos, que no está en su calendario aumentar los conciertos, van a seguir los mismos centros concertados, que por cierto son el 18-19%, usted me lo corregirá si está mal, de toda la enseñanza en Andalucía. O sea, el 80% son centros públicos y entre el 18 y el 20 más o menos son concertados. Entonces no comprendo muy bien por qué en 2007 esto sí valía, entre el 7 y el 11 sí y ahora no. Varias cuestiones. En 2007 teníamos un contexto totalmente distinto. Estábamos en una repunte de natalidad, que de hecho el alumnado que de 2007 está ahora ahí en secundaria y por ahí sacan además esos datos de hemos creado no sé cuántas unidades en educación secundaria. Obviamente, ahí hay un repunte de natalidad y hay que darle respuesta. Como bien has dicho, es prácticamente igual. A veces es cuestión de matices y en esos matices es donde hay grandes diferencias. En el decreto de 2007, como bien han mencionado, decía siempre que sea posible. Ahora aquí ese siempre que sea posible no aparece. Aquí es ya una obligación que sí o sí tiene que haber un centro concertado por todas y cada una de las zonas de escolarización. Entonces esa es la diferencia entre el decreto de 2007 que tuvo vigencia hasta 2011 y el decreto actual. Y no nos vale el hecho de que digan es que no se van a perder unidades, no va a haber más conciertos, perdón. No habrá más conciertos, pero habrá que afrontar de alguna forma la bajada de natalidad. Y hasta ahora esa bajada de natalidad se está traduciendo fundamentalmente y va dirigida hacia la enseñanza pública. Entonces, no es exactamente igual la realidad, no, es muy distinta la realidad. Va bajando la natalidad, quiero decir, se supone que si hay menos alumnos debe haber más recursos. A menos alumnos, más recursos en función de la propia demanda que pueda establecer la sociedad con respecto a las necesidades educativas. Sin embargo, esto no se observa por ninguna parte. Y ahora, la segunda que le hago es, hay un choque ahora de legitimidades y de orientación en cuanto a la eficacia educativa, porque se solapa este decreto que tiene un aspecto parcial y que ha habido, me parece, una reacción contundente por parte de los implicados en materia educativa en Andalucía, pero ayer se empezó a dar luz verde a la Ley de Educación, popularmente conocida ya como Ley CELA. La Ley CELA va en el sentido contrario. O sea, la Ley CELA lo que pretende es que no se atienda a la demanda social y que se prime la educación pública. Y la pregunta es,
concertada exactamente sirve para complementar una oferta que en un principio la educación pública no era capaz de abastecer. Entonces, realmente, ¿por qué no se apuesta todo por la pública? ¿Por qué la concertada está haciendo un trabajo que quizás ni siquiera sea agradecido por determinadas capas de la sociedad? Pues agradezco la pregunta de por qué no se apuesta decididamente por la pública. No, porque Celaá quiere, la ministra Celaá quiere, vamos, todo el engranaje de la ley es en este sentido y responde al acuerdo que firmaron de intenciones gubernativas Podemos y el PSOE. Varias cuestiones a comentar. Perdone porque la he brejado a preguntas. Disculpe. El hecho de que haya una bajada de natalidad y que supuestamente haya más recursos. Si analizamos cuáles son los recursos y cuál es la inversión en educación, es claramente insuficiente. Nos encontramos en un 4,3 el PIB, cuando desde CSIC lo que apostamos es para que sea un 9%, y a lo que se dirigen las directrices de la OCDE es que se alcance un 6%. El hecho de que haya más recursos, discrepo, hay que hacer una mayor inversión en educación, y ahí además están los indicadores que todos conocemos, que se tiene que mejorar. Lo que yo digo es que hay menos alumnos a los que atender, o sea, por una cuestión de natalidad. Si usted tiene vamos a decir, 100 para atender a 40 alumnos y pasa a 20 o 25 alumnos, evidentemente tiene mayor dotación presupuestaria por alumno. Asunto distinto es que se necesite más dinero, que me parecería razonable, en función de las malas tasas que presenta la educación en Andalucía, no con este gobierno, sino arrastrado por los gobiernos anteriores. Quiero decir, abandono y fracaso escolar en tasas desorbitadas. Claro, sí, este es un mal o unos males que viene padeciendo la educación pública y la educación en términos generales, entre otras cuestiones, y a colación de la nueva ley, de la inestabilidad en cuanto a las leyes educativas y en cuanto a que no haya ¿Había motivos, señora García, consenso para manifestarse anteriormente? ¿Había motivos suficientes como para hacer manifestaciones de este tenor con respecto a la incapacidad de los gobiernos de Andalucía para prestar una educación de calidad que garantice el futuro de los alumnos? No es la primera vez que esta organización sindical se ha manifestado en contra de los gobiernos de distinto signo político, tanto a nivel de Andalucía, aunque es cierto que aquí en Andalucía hemos tenido durante más de 35 años un mismo color político, o el gobierno nacional, ¿no? En cuanto a la ley de educación, la ley Celaá, parte de esta ley, aunque efectivamente la declaración de intenciones está por una apuesta pública y que valoramos positivamente, pero está partiendo también de un error, que no se está dando lugar al consenso, a la negociación necesaria que no está existiendo, y además parte de, me vaya a permitir la expresión, de una chapuza, porque tenemos una ley orgánica que es la LOE de 2006, después llegó la LONCE, que se aprobó con la mayoría absoluta del gobierno del PP, pero la LONCE no era una ley, era una reforma de la LOE. Y ahora llega una nueva ley que no es una nueva ley, sino que es una reforma de la anterior reforma. Y ahí hay un error de base en el que los principios en los que se sustenta, principios pedagógicos, principios metodológicos, que está claro que hay que revisar, que está claro que hay que arreglar, pues no se hace. Y lo desgraciado es que se está utilizando las leyes educativas como un elemento de contienda política. Elena García, en este momento estamos en disposición de hablar con Diego Molina, que es secretario general de la Federación Enseñanza, general de Federación Enseñanza de Comisiones Obreras. Nos atiende desde Granada. Muy buenos días, señor Molina. Buenos días, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros. Si le parece, vamos a escuchar juntos al consejero de Educación, que asegura que respeta esta huelga, como no puede ser de otra forma, pero que no comparte los motivos. Dice que es una convocatoria de huelga por motivos ideológicos. El decreto de escolarización es el decreto de las familias, donde las familias tengan la opción para elegir la educación que quieren para sus hijos. No sé qué temor hay a que las familias puedan decidir.
Bueno, y el portavoz del Gobierno ha destacado también que la Consejería ha dedicado más dinero que nunca en la historia a la educación pública y ha defendido el derecho de los padres, en este mismo sentido, a elegir centro. Estamos haciendo muchas cosas en educación consensuadas con el sector y, sobre todo, libertad. Libertad de elección de centro, más apuesta por la educación pública y también por la concertada, sacar más plazas de profesores, que hemos sacado, la mayor oferta de la última década, y pese a esto hay una huelga que yo calificaría de ideológica. Bueno, pues señor Diego Molina, de Comisiones Obreras, ¿es esta una huelga ideológica? Pues efectivamente, esto se está oyendo de manera muy continuada estos días. Pues efectivamente, pues claro que no es una huelga no ideológica, no es ideológica esta huelga. Yo creo que eso es una falta de respeto a toda la comunidad educativa. Toda la comunidad educativa, sin excepción en la enseñanza pública, se ha puesto de acuerdo para convocar esta huelga. Se puede estar de acuerdo o no de acuerdo, pero lo que no se puede decir es que cuando se toma una decisión por parte de los agentes que estamos en la comunidad educativa, porque no se está de acuerdo, la calificamos de ideológica. Mire, en algo no nos habremos equivocado si toda la comunidad educativa convoca. Es decir, está claro que todos los agentes, tanto sindicatos como organizaciones estudiantiles, como padres y madres, al hacer el análisis de la situación, no pueden estar equivocados todos. Y el análisis es que hay un hecho objetivo, y el hecho objetivo es que por primera vez, todas las zonas de influencia van a tener un centro concertado para elegirlo. ¿Qué quiere decir? Que los centros concertados van a tener la posibilidad de absorber a más alumnos y, por tanto, en un contexto, en un momento de bajada de la natalidad, los centros concertados van a blindarse las unidades frente a los centros públicos que, evidentemente, al bajar la natalidad, se van a ver vaciados. Por tanto, se rompe sin lugar a duda el equilibrio que había en los últimos años de enseñanza concertada y enseñanza pública, un equilibrio que nosotros entendemos que ha podido convivir en Andalucía, un 23, un 77%. Equilibrio que efectivamente con algunos desajustes que hay que solventar, como el hecho de que año tras año era la enseñanza pública la que perdía unidades. Pero desajustes que nosotros en la negociación estábamos convencidos que íbamos a solventar. Y una cosa también, no se puede decir que aquí había consenso, en absoluto. El consenso se consiguió en el Consejo Escolar Andaluz. Ahí está representada toda la comunidad educativa, y salió por unanimidad un dictamen que era el consenso. Ese era el consenso, pero ese consenso, permitidme la palabra, se lo pasó por el forro de los pantalones este consejero y este gobierno. Es decir, claro que hubo consenso, pero el consenso no se ha tenido en cuenta. Hubo negociación en las mesas sectoriales, hubo negociación en el Consejo Escolar Andaluz, pero esa negociación no se ha tenido en cuenta. No ha habido diálogo, pero el diálogo ha terminado en la basura. Se insiste por parte del Gobierno, lo acabamos de escuchar tanto al consejero de Educación como al portavoz, que permite la elección de los padres del colegio que ellos quieran. ¿Qué puede decir acerca de esto? Mira, vamos a ver. Yo creo que el señor Imbroda, con todo el respeto con el que yo tengo muy buena relación y al que yo le tengo un especial aprecio, creo que se equivoca, no solo se equivoca, sino que creo que todavía no es consciente del contenido de este decreto, como demostró en esa famosa rueda de prensa en la que tuvo que ser José María Yerbe, el director general de Planificación, el que tuvo que explicar el contenido del mismo. El propio José María Yerbe explicó con un ejemplo muy clarificador cómo este decreto beneficia a la enseñanza concertada frente a la pública. Explicó que puso sobre la mesa un pueblo concreto, Alcalá de Guadaira, 3 centros, 2 públicos y 1 concertado, en el que, según él, a partir de ahora,
el centro concertado tendrá como área de influencia todo el pueblo y los demás, los otros dos centros, los públicos, seguirán teniendo la misma área de influencia, dícese un tercio o un medio de ese pueblo. De manera que a partir de este año, ese pueblo concertado, todas las familias del pueblo de Alcalá de Guadaira podrán elegir el centro concertado. Sin embargo, no todas las familias podrán elegir los centros públicos. ¿Qué significa? Eso es la conclusión lógica, que los centros públicos con la bajada de ratios, con la bajada de natalidad irán perdiendo unidades, irán perdiendo alumnado y por tanto terminará uno seguro vaciándose y quedando solo uno, y el centro concertado, al tener mayor demanda, blindará sus unidades. ¿Y qué ocurrirá? Otra conclusión, pues lo que dice Bendodo, que esto será el primer paso para la elección total de centro, para la concertación de las enseñanzas obligatorias y para la concertación de las enseñanzas postobligatorias. Y ese centro, por la demanda social, ya se ha blindado sus unidades. El año que viene, como ha ocurrido en otras comunidades, que esto ya está inventado, podrá pedir que se le concierten más unidades y por tanto se le tendrá que concertar, como ha ocurrido en Madrid, ha ocurrido en Galicia. Eso, sin lugar a dudas, es un hecho objetivo, será un dardo al corazón de la enseñanza pública, como vuelvo a repetir, ha ocurrido en Madrid y ha ocurrido en Galicia. Y brevemente, aquí se ha señalado, lo hacía Paco Reyero, también ayer se dieron los primeros pasos a una ley estatal, una reforma, como se ha dicho, de la educación, que va justo en el sentido contrario. ¿Cómo casan ustedes estas dos iniciativas políticas? La LOMLOE, que es la que se va a poner en marcha, que pasó ayer por el Consejo de Ministros y, como ha dicho mi compañera, es la reforma de la reforma. Es verdad que fue una ley que se pasó por el Consejo Escolar del Estado. Allí Comisiones Obreras presentó una batería de enmiendas, de las cuales se aprobaron en el Consejo Escolar alrededor del 50%. Ese 50% de enmiendas que entonces se aprobó en el Consejo Escolar del Estado están en la propia ley. Es decir, que el consenso al que se llegó se ha tenido en cuenta. Es verdad que no todo. Por eso nosotros ahora vamos a volver a presentar otra batería de enmiendas en el trámite parlamentario y esperemos que la mayoría de esas enmiendas se tengan en cuenta. Nosotros no nos casamos con nadie, ni con los de arriba ni con los de abajo. Este que os habla, cuando fue nombrado secretario general, convocó dos huelgas, una indefinida al anterior gobierno, una indefinida, que muy poca huelga indefinida se convoca, y otra que fue en los conservatorios, si recordáis, y otra huelga en educación infantil. Evidentemente, lo que la ley del gobierno estatal viene a decir es, en algunos temas, en la mayoría de los temas, contraria a lo que se dice en Andalucía. Efectivamente, a nivel estatal se está apostando por la enseñanza pública porque ese era el gen inicial. Correcto. Y es que la enseñanza pública fuese la principal y la enseñanza concertada fuese subsidiaria. Así debería de ser. Diego Molina, secretario general Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, muchas gracias por atendernos desde Granada y exponer sus puntos de vista en esta tertulia en la Televisión Pública de Andalucía. Muchas gracias. Está aquí con nosotros Elena García, representante del CESIF. Bueno, ha escuchado a su compañero. En fin, también ambos coinciden ustedes en esta convocatoria de huelga. ¿Coinciden también en los motivos? Coincidimos en los motivos esenciales, claro. Hemos conseguido, desde CESIF se promovió la unidad sindical de los representantes legítimos del profesorado y los sindicatos que estamos presentes en mesa sectorial, que tenemos en ocasiones muchas diferencias en lo que es la política sindical y política educativa, pero en esencia coincidimos en este decreto por las cuestiones que he mencionado, ¿no?, que peligran las unidades y la supresión. Lola Tortosa tenía una pregunta, sí, brevemente, por favor, vale, Lola. Sí, quería preguntarle, va a depender mucho del desarrollo del decreto en la demanda que haya en el proceso de escolarización que se ha abierto ahora. Me gustaría saber si ustedes tienen información de cómo está siendo ese proceso de escolarización y si el consejero de alguna manera se ha puesto en contacto con ustedes para retomar y negociar este decreto cara, por ejemplo, al curso que viene.
El proceso de escolarización se acaba de abrir ahora mismo, el día 1 de marzo, entonces todavía es prematuro el tener datos. Lo que sí es cierto es que nos sorprende la modificación de del decreto de escolarización, porque el anterior decreto atendía, Lola, la primera petición de las familias, pues atendía en un 93% de los casos, eran atendidas la primera petición y en un 97% hasta la segunda, con lo cual, y es más, la propia Administración Educativa ha manifestado públicamente en mesa sectorial que estaban satisfechos con esta norma. Hemos mantenido, la última reunión que hemos mantenido con el consejero fue el pasado día 21 de febrero y desde entonces no hemos vuelto a tener ya otro encuentro. Se le pidió que se replantearan el decreto y que dieran marcha atrás, atendiendo a los motivos ya expuestos, pero hasta la fecha no hemos tenido más noticias al respecto. Sí que se va a establecer ahora una ronda de contactos con cada una de las organizaciones sindicales por parte de la viceconsejería, pero este será un tema que por supuesto tratemos y que abordaremos, entre otros muchos, de las necesidades que el profesorado y que la educación pública en Andalucía precisan. Pues Elena García, presidenta del sector Educación del CSIF, muchísimas gracias por estar aquí. A vosotros. Estaremos atentos a lo que pueda dar de sí esta jornada.